En el curso dictado por Heidegger entre 1920 y 1921, llamado Introducción a la Fenomenología de la Religión, él propone una visión bastante radical de la fe cristiana. Para Heidegger, la fe no es simplemente un sentimiento interior, ni solo un medio para alcanzar una verdad revelada. No es un paso previo hacia algo más. La fe, según Heidegger, es el acontecimiento, el evento. Es decir, no acompaña al hecho salvífico, lo constituye. Esta idea se enmarca en lo que él llama la fenomenología del acontecimiento, Ereignis, en alemán, Ereignis, el evento donde más importante que saber algo sobre Dios es dejar que ese acontecimiento transforme la propia existencia. Creer, en este sentido, no es repetir una doctrina o aceptar una serie de verdades, sino entrar en la dinámica del propio evento salvífico. Por eso Heidegger afirma con contundencia, der Glaube ist das Geschehen selbst, es decir, la fe es el acontecimiento mismo. Desde esta perspectiva, cuando alguien cree en el Dios crucificado, no está simplemente contemplando lo que ocurrió en la cruz. Está siendo asumido por esa realidad. Ya no mira el acontecimiento desde afuera, sino que lo vive desde dentro, desde su interior. La cruz no se recuerda, sino que se actualiza. Y esta idea de Heidegger, en realidad, Heidegger la toma directamente de San Pablo, quien en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este pasaje no se interpreta como una imagen poética. Para Heidegger expresa con claridad lo que significa vivir en la fe. Ya no se trata de un yo separado, independiente, autónomo, que cree algo sobre Cristo, sino de una existencia que ha sido transformada por Él. La fe, entonces, no es un mero complemento espiritual, sino que es un cambio radical del modo de ser. ¿Se entiende? Por eso, cuando Heidegger se acerca a los textos de San Pablo, él no lo hace como un teólogo que busca organizar doctrinas, sino que se acerca como un filósofo que quiere captar ahí una forma de existencia originaria. Su interés no está en explicar la fe desde fuera, desde el exterior, sino en mostrar cómo se encarna, cómo se vive, cómo atraviesa la vida misma. Para él, la fe es una experiencia
que redefine la existencia desde su raíz. ¿Se entiende? Para Heidegger, la fe no es tener una convicción religiosa. No tiene nada que ver con eso. Tener fe no es mirar a Cristo desde lejos, sino dejarnos transformar por Él. Observar a Cristo es entrar en el corazón mismo del acontecimiento que Él encarna y permitir que esa realidad nos atraviese, nos modifique, nos convierta, nos transforme. Y aquí Martin Heidegger da un paso más cuando dice que ser cristianos no se trata solo de seguir a Cristo o de imitarlo moralmente. Ser cristiano es ser Cristo, es decir, participar de manera tan intensa en su acontecimiento, en su evento, que uno mismo se vuelve parte de él. La fe, desde esta perspectiva, no es un acto separado que apunta hacia una verdad, es el acontecimiento de esa verdad realizándose en el ser del creyente. Cuando una persona cree en el Dios crucificado, no se queda como espectadora de lo que ocurrió en la cruz, no. Heidegger lo plantea así. Esa persona entra en la crucifixión misma, forma parte de ese acto. Ya no hay una división entre el sujeto que cree, el creyente, y el objeto en el que se cree, lo creído. Se desarma por completo la lógica de yo aquí y eso allá. Sujeto, objeto. En la fe, el creyente no solo se acerca a lo revelado, se convierte en revelación. Este giro rompe con la forma tradicional de pensar la relación entre sujeto y objeto. Si el centro de la revelación es el Dios crucificado y el creyente se une a Él por medio de la fe, entonces desaparece toda distancia. Solo permanece una unidad de vida, una identificación plena entre el ser del creyente y el acontecimiento divino. Por eso Heidegger entiende la fe como una forma de existir, no como una idea que uno adopta o una emoción que uno siente. Es una transformación del ser dentro, una participación directa en lo que ocurrió y sigue ocurriendo en la cruz. Es dejar de vivir desde el yo habitual y empezar a vivir desde Cristo como una realidad existencial. En palabras del propio Heidegger, el creyente se convierte en uno con el crucificado. La fe no se limita a modificar lo que pensamos, modifica lo que somos. La teología no debe apoyarse en los mismos métodos que las ciencias empíricas. Para ser fiel a lo que estudia, no puede buscar el mismo tipo de objetividad. La teología parte desde la fe y solo desde esta habla con coherencia de su contenido, con un lenguaje que le es propio. ¿Y qué significa desde esta perspectiva tener fe? ¿Qué queremos decir con tener fe? Tener fe es asumir el acontecimiento del Dios crucificado. Y esto no es una postura teórica ni una convicción privada, es una transformación del modo de ser.
es entrar en una forma de vida completamente distinta, donde el creyente no solo sigue a Cristo, se convierte en Él, en el sentido de que participa activamente del acontecimiento que lo define. Heidegger no lo ve como un símbolo, sino como un proceso real, existencial. El cristiano, al vivir este acontecimiento, no se queda mirando la revelación desde afuera. Se vuelve parte de ella. Ya no hay un sujeto separado que recibe algo, ni un objeto revelado que se entrega desde fuera. En la vivencia de la fe auténtica, esa separación se disuelve. Lo único que queda es revelación. Una unidad viva que envuelve todo. Jesús lo expresa de manera muy clara en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 21, cuando dice, para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Y eso no es solo una invitación a la comunión o a la unidad como valor moral. Está hablando de una realidad mucho más radical. El creyente, al entrar en esa unidad, deja de ser simplemente un individuo separado, independiente, aislado, y empieza a vivir desde Cristo. Ser uno con Él no es un resultado de la fe. Es de hecho la fe misma, cuando se realiza plenamente. Por eso la fe no puede reducirse a una idea que uno sostiene. Tampoco es solo una emoción o una disposición interior. Lo que el Vedanta, los hindúes en el Bhakti llaman Shraddha en sánscrito, la fe, es un modo de ser, una transformación total que nos une al acontecimiento de la cruz, al punto de volvernos parte de lo que ahí se revela. No creemos desde el exterior, no creemos desde fuera, nos convertimos en la revelación misma porque es en nosotros, donde esa verdad se encarna y cobra vida.